Hola a todas, todes y todos. Yo soy Fernanda y vamos a estar hablando en esta ocasión acerca de las 13 formas de agresión contra las mujeres a través de la tecnología. Anteriormente ya estuvimos hablando acerca de qué es la violencia de género en línea, cómo se da, por qué se da. Y también estuvimos hablando acerca de algunos mitos alrededor de la violencia de género en línea. Estuvimos también viendo algunos datos y en esta ocasión queremos empezar a hablar un poquito de la clasificación de los tipos de violencia o tipos de agresiones que existen contra las mujeres que se dan a través de las tecnologías de la información y comunicación. Y en este caso vamos a ver una clasificación que nos muestra 13 formas diferentes que existen de agresión contra las mujeres en línea. Y en primera instancia me gustaría hablar un poquito acerca de ciertos puntos que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de las agresiones contra las mujeres a través de la tecnología. En primera instancia, tenemos que saber que la violencia en línea no tiene una sola forma, ni se da de una misma manera siempre, no siempre son los mismos actores. Este tipo de violencia tiene muchas caras, tiene muchas formas de darse. Se puede dar a través de relaciones amorosas, a través de relaciones familiares, se puede dar con extraños, se puede dar con compañeros de trabajo, de la escuela. Entonces es importante en primera instancia tener en cuenta esto, ¿no? que puede tomar muchas formas. Hay formas que se ven como más evidentes y que también resuenan más con nosotros porque tienen mucho parecido con formas de violencia que conocemos un poco mejor porque se dan de manera más común en el mundo físico. Pero bueno, como les menciono, existen varios tipos. Una siguiente consideración que habría que tener es pensar que en diferentes tipos o en diferentes situaciones, en una misma situación de violencia, se pueden dar diferentes tipos de agresiones al mismo tiempo o de manera consecutiva, o pueden estar bastante integrados un tipo de agresión con otros. Entonces eso es algo a tener en cuenta también cuando hablamos de violencia de género en línea. No siempre se da un solo tipo de agresión, sino que en general en una misma situación de violencia se dan varios tipos de violencia de manera consecutiva. Y por último también es importante tener en cuenta que no necesariamente un tipo de violencia es más grave que otro o un tipo de agresión es más grave que otro, sino que pueden ser muy interdependientes y depende un montón del contexto y del efecto que puede llegar a tener en la víctima. Entonces, yo creo que podemos comenzar y vamos a ver el primer tipo de agresión que existe, que es el acceso o control no autorizado. Bueno, este tipo de violencia se define como ataques o restricción de acceso a las cuentas o dispositivos de una persona. ¿Qué significa esto? Es cuando de alguna manera, por A o B motivo, se restringe la manera en que yo puedo utilizar las tecnologías de comunicación y la información. Esto puede ser tanto restricciones a mis cuentas, por ejemplo, que una persona robe mi cuenta de Facebook, puede ser este tipo de violencia, o puede darse también que una pareja mía no me permita utilizar mi teléfono a la noche, por ejemplo, o en ciertos momentos del día, o cuando estoy con esa persona me dice no vas a usar, ¿verdad? O me limite de alguna manera el acceso a mis dispositivos. Entonces se puede dar tanto con las cuentas de una persona como también con los dispositivos. Tiene que ver con la restricción al acceso, cuando de alguna manera, por A o B motivo, a mí no me dejan acceder a mis dispositivos o a mis cuentas. Y esto puede ser tanto cuentas de redes sociales como cualquier tipo de otra cuenta. Puede ser a mi correo, puede ser a mi WhatsApp, a mi servicio de mensajería, etc. Un siguiente tipo de violencia es el control y manipulación de la información. Este tipo de violencia tiene que ver con el robo, la obtención o pérdida de control o modificaciones de información sin mi consentimiento. ¿Qué significa esto? Es cuando por A o B motivo yo o una persona roba información mía personal que se encuentra en línea, o de alguna manera ingresa a mis cuentas y modifica la información, la forma en que yo me presento en línea sin mi consentimiento. Esto puede ser, por ejemplo, una persona que entra a mi cuenta de red social
y cambia datos acerca de mi estado de relación, o cambia datos acerca de mi edad, o borra mis fotografías, o agrega fotografías nuevas, o escribe mensajes en mi nombre en mis cuentas de redes sociales. Se refiere bastante a eso, y también es importante notar que que en general tiene que ver con la modificación de la información sin mi consentimiento, y con la pérdida de control sobre cómo yo me presento en línea y cómo está mi información en línea. Un siguiente tipo de violencia es la suplantación y robo de identidad. Este tipo de violencia se define como el uso o falsificación de la identidad de una persona sin su consentimiento. Esto se puede dar, por ejemplo, cuando una persona clona mi perfil de alguna red social. Por ejemplo, una persona entra a mi Instagram y recoge todas las fotos que tengo yo, o algunas de las fotos, y luego crea un perfil que tiene mi nombre personal y tiene datos míos, y donde utiliza mi fotografía, donde de alguna manera intenta que este nuevo perfil parezca que soy yo la que soy dueña de ese perfil, y realiza cualquier tipo de, y se presenta como yo, ¿no? Este también es un tipo de violencia que puede tener distintas formas. Puede ser, entre comillas, inocente. Puedes tener fotos de mías, tanto fotos, vamos a decir, que son muy públicas, como también fotos privadas. Este tipo de violencia es relativamente común, y se mezcla también mucho con otros tipos de violencia que vamos a ver un poco más adelante. El siguiente tipo de violencia que voy a mencionar en este momento es el monitoreo y el acecho. Esto tiene que ver con la vigilancia constante a la vida en línea de una persona. Y es importante mencionar que este tipo de violencia se puede dar tanto si es que yo sé o yo conozco que se está dando, o como también cuando no. Por ejemplo, puede haber una persona que esté constantemente registrando todos mis movimientos, capaz yo no me doy cuenta, pero el hecho en sí de que esté monitoreando y acechando todo lo que yo hago es una forma de violencia. Este tipo de agresión se relaciona también mucho con otros tipos de agresión que vamos a ver un poco más adelante. El siguiente tipo de violencia que voy a mencionar en esta presentación son las expresiones discriminatorias. Este tipo de violencia se define como el discurso contra mujeres y personas no binarias que refleja patrones culturales machistas basados en roles tradicionales. Este tipo de agresión se da un montón en redes sociales. Se da también, y es interesante ver que también está muy normalizado, está extremadamente normalizado. Esto, por ejemplo, se da cuando yo en algún tipo de perfil público doy mi opinión. Una mujer, por ejemplo, una persona no binaria escribe un posteo o se muestra en redes sociales, y las personas la atacan y utilizan su condición de mujer o de persona no binaria, o su condición de género en general, para menospreciarla y para discriminarla. Entonces este tipo de agresión tiene mucho que ver con eso, y es bastante común en muchas redes sociales. El siguiente tipo de violencia que vamos a ver es el acoso. Y el acoso se define como conductas de carácter reiterado y no solicitado que resultan molestas, perturbadoras o intimidantes. Este tipo de agresión tiene que ver mucho con el monitoreo y el acecho. Así como mencioné el monitoreo, muchas veces de repente yo puede que no me esté dando cuenta de que se está dando este tipo de agresión contra mí, pero el acoso sí ya tiene, la diferencia entre el monitoreo y el acoso es que el acoso sí ya representa conductas de carácter reiterado que ya son molestas y perturbantes para mí como víctima de este tipo de violencia. Y como mencioné, está muy relacionado con el monitoreo y el acecho, y también puede estar muy relacionado con otro tipo de violencia, por ejemplo con las expresiones discriminatorias. Un ejemplo de este tipo de violencia puede ser una persona que constantemente, por ejemplo, critica mi orientación sexual en redes sociales, me acosa. O sea, utiliza el tipo de violencia acoso, pero también utiliza el tipo de violencia expresiones discriminatorias al mismo tiempo.
y a la vez también se encuentra monitoreando y acechándome porque sistemáticamente está buscando posteos donde yo escribo para, para ejercer el acoso hacia mí. Un siguiente tipo de violencia son las amenazas. Y las amenazas se refiere a contenidos violentos, lascivos o agresivos que manifiestan una intención de daño a alguien, a sus seres queridos o bienes. Este tipo de violencia también se da bastante en internet, muchas veces se da más en carácter privado, por ejemplo, en mensajes privados, que de repente capaz no tanto en mensajes públicos, pero también pueden traer un montón de estrés a la vida de una persona que está sufriendo este tipo de violencia, y también muchas situaciones de violencia que tienen esta agresión de la amenaza pueden relacionarse bastante bien con otros tipos de violencia, como por ejemplo las expresiones discriminatorias, el monitoreo del acecho y el acoso en general. Un siguiente tipo de violencia es la difusión de información personal o íntima. Y este tipo de violencia se define como el compartir o publicar sin consentimiento algún tipo de información, datos o información privada que afecta a una persona. Este tipo de violencia también es uno de los más, vamos a decir que puede llegar a tener muchísima gravedad. En este tipo de violencia quiero mencionar dos cosas. En primera instancia existe un tipo de ataque que está bastante bien identificado de este tipo, que se llama el doxeo. El doxeo es la recolección masiva de información, de un montón de información de una persona o de un grupo de personas, y la publicación de la misma para generar algún tipo de daño a la reputación o de repente para generar más situaciones de acoso a una persona. Esto, por ejemplo, se da cuando se exponen datos, se recolectan y se exponen datos también como la dirección física de una persona o datos de sus familiares. Entonces este tipo de violencia puede escalar bastante. Y así como mencioné, se puede dar tanto de manera individual como en grupos, hacia grupos de personas. Existe un caso bastante famoso que se dio en los años 90, que fue un caso de doxeo donde un grupo de personas anti-aborto recolectó y publicó un montón de información de personas que acompañaban abortos en Estados Unidos. Este caso llevó a el ataque físico de muchas de estas personas que acompañaban estos procesos, y realmente puede llegar a ser bastante peligroso, ¿no? Por otro lado, el otro tipo de difusión de información personal o íntima que es bastante común y que también tiene consecuencias muy duras para las víctimas es la difusión de imagen no consentida. Este tipo de violencia se da cuando se comparten fotografías íntimas o videos íntimos o mensajes íntimos de una persona sin su consentimiento en internet, y puede llevar a casos bastante graves de discriminación hacia las víctimas, y también de casos de estrés bastante grandes, ¿verdad? Por la compartición de este tipo de imágenes íntimas que se puede dar. Es importante también mencionar que anteriormente se utilizaba, para hablar de este tipo de violencia, se utilizaba el término pornovenganza, pero es un término que nosotros en general no nos gusta utilizar, porque en primera instancia la pornografía muchas veces se relaciona ese término con el rédito económico, y en muchos de los casos de difusión de imagen no consentida eso no tiene... no se da por ese motivo la difusión, y tampoco se utiliza mucho, se utiliza por el término venganza. Muchas veces no tiene que ver tampoco con la venganza, la difusión de imagen no consentida. O sea, muchas veces es simplemente la pareja rompe la relación de confianza y comparte la imagen por diferentes fines que no tienen que ver muchas veces ni con el dinero ni con la venganza en sí. Entonces se utiliza el término difusión de imagen no consentida. Luego el noveno tipo de violencia que
que podemos nombrar es la extorsión. Y la extorsión se define como obligar a una persona a seguir la voluntad o peticiones de un tercero por poseer algo de valor para ella, como puede ser información personal. Este tipo de violencia se relaciona un montón con lo que es la difusión de información personal o íntima, que es el tipo de violencia que vimos anteriormente. Y así como menciona, tiene que ver de repente con la amenaza de difusión de información o tiene que ver mucho con el chantaje, ¿no? Es una forma de chantaje que utiliza información para que la víctima actúe de acuerdo a la voluntad del agresor. El siguiente tipo de violencia que existe es el desprestigio. El desprestigio se define como la descalificación a la trayectoria, credibilidad o imagen pública de una persona a través de la exposición de información falsa, manipulada o fuera de contexto. Este tipo de violencia también se da muchísimo y se da bastante hacia mujeres de repente de alto perfil público, pero no solamente para mujeres de alto perfil público, sino que cualquier mujer puede sufrir este tipo de violencia. Tiene que ver también mucho con lo que son las expresiones discriminatorias muchas veces, y básicamente es un tipo de violencia donde se trata de arruinar o de lastimar la reputación de una persona a través de la difusión de información. Puede ser tanto información cierta como información falsa o la mezcla de ambas. Y básicamente se basa mucho en arruinar la imagen de la persona. El siguiente tipo de violencia es el abuso sexual relacionado con la tecnología, y su definición es el ejercicio de poder sobre una persona a partir de la explotación sexual de su imagen y o cuerpo contra su voluntad, y puede implicar la obtención de un beneficio lucrativo o de otro tipo. Este tipo de violencia muchas veces está relacionado mucho con lo que es la difusión de información personal o íntima. También tiene que ver muchas veces con lo que es la extorsión y las amenazas. Así como se menciona, es importante entender que el uso de las tecnologías de información y comunicación para la expresión sexual es un derecho que tenemos todos, pero ya se convierte en una situación de violencia cuando el uso de la imagen sexual de una persona o del cuerpo de una persona se realiza contra su voluntad. En ese caso estamos hablando del abuso sexual relacionado a la tecnología. Como siguiente ítem, podemos hablar de lo que es la afectación a los canales de expresión. Y estas son tácticas o acciones deliberadas para tirar o dejar fuera de circulación canales de comunicación o expresión de una persona o grupo. Y este tipo de violencia muchas veces es uno de los más comunes, y se trata del uso de repente de otros tipos de violencia, por ejemplo, de las expresiones discriminatorias o del acoso, para de alguna manera silenciar las voces de las personas o grupos de personas en una red social o en algún canal de comunicación. Esto se puede dar, por ejemplo, cuando por A o B motivo yo, por ejemplo, quiero empezar a compartir información o hablar sobre cierto tema en cierta red social, y a partir de que yo empiezo a hablar, se empieza a dar un montón de situaciones de acoso, se me empiezan a llegar un montón de mensajes con expresiones discriminatorias. Entonces, eso de alguna manera afecta a mis canales de expresión y limita el poder que yo tengo para poder expresarme, y silencia de alguna manera mi voz. Y por último, podemos hablar de lo que son las omisiones por parte de los actores con poder regulatorio, y esto se refiere a la falta de interés, reconocimiento o acción o menosprecio por parte de autoridades, intermediarios de Internet, instituciones o comunicaciones que pueden regular, solucionar o sancionar la violencia en línea. Y esto es muy importante porque este tipo de violencia es la violencia que ejercen las plataformas y el Estado contra nosotros al no regular adecuadamente los espacios y al de alguna manera permitir o no sancionar los casos de violencia que existen. Entonces esto es un tipo de violencia estructural al que estamos sometidos. Así como mencioné anteriormente,
Todas las plataformas de redes sociales tienen algún tipo de mecanismo de denuncia ante casos de violencia de género en línea, pero muchas veces estos mecanismos no son rápidos y no son adecuados para subsanar las situaciones en el tiempo adecuado. Y también es importante reconocer que muchas veces el Estado no nos da garantías suficientes para poder denunciar los casos de violencia de género en línea, y que otras veces también estos procesos tienen un costo muy elevado o no son, por algún motivo no son accesibles para toda la población.